días. Bienvenidos a la Mesa Universitaria por la Paz, Palabras para dejar la guerra y construir la paz, de la Universidad de Antioquia. Este mediodía para hablar de la refrendación de los acuerdos de La Habana. Yo soy William Freddy Pérez del Instituto de Estudios Políticos y nos acompañan en la mesa la profesora Bernardita Pérez de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, el profesor Mario Montoya Brand de la Universidad EAFIT, Facultad de Derecho, Escuela de Derecho, y el profesor José Olimpo Suárez, profesor de la Universidad de Antioquia, ahora director de la maestría en Ciencia Política de la Universidad Pontificia Bolivariana. Al parecer tenemos ahora serios indicios, en realidad evidencias de que estas personas que están sentadas en La Habana, las partes, es como las llamamos, tienen una seria voluntad de abandonar la guerra como forma de tramitar las diferencias o de procurar una manera distinta de distribución del poder o de organización del poder político, como también tenemos indicios de que algunas personas no prefieren este tipo de procesos y algunos indicios también de que algunas no prefieren ningún tipo de procesos. En cualquier caso, las negociaciones han tenido en cada momento dificultades, crisis que han sido superadas y ahora, cuando llegamos a los puntos finales del acuerdo, la refrendación de los acuerdos, el cese bilateral del fuego y la dejación o el abandono de las armas, pues se presenta como naturalmente se ha presentado en cada fase o en cada momento una nueva especie de crisis o por lo menos un momento crítico en el sentido, digamos, más primario del término, del que pretendemos ocuparnos esta tarde. Para eso vamos a conducir esta conversación bajo la idea de responder las siguientes preguntas. ¿Qué refrendamos o qué refrendación? ¿Qué cosas se refrendan? Quiere decir que si lo que estamos refrendando es un paquete complejo de acuerdos específicos con temas a veces tan técnicos, a veces tan polémicos, a veces tan incomprensibles, o si lo que refrendamos es una voluntad que creemos que tiene alguna de las partes de la negociación o todas las partes, o lo que refrendamos es una esperanza, o lo que refrendamos es el odio por un pasado, etc. En segundo lugar, nos ocuparemos de una pregunta sobre por qué refrendar o para qué refrendar. En tercer lugar, hablaremos de cómo refrendar, cuáles son los mecanismos posibles, los mecanismos que se encuentran en marcha, los mecanismos que más fuerza tienen ahora, etc. y cuándo refrendar. Al final concluiremos, pues, o concluirá cada uno de los asistentes algo sobre este tema general que, como he dicho, se tituló Refrendación de los Acuerdos. Profesora Bernardita, ¿qué refrendamos cuando decimos que refrendamos un proceso de paz? Creo que refrendamos, sí, considero que refrendamos fundamentalmente la vocación de cesación del conflicto armado entre el grupo que está sentado en la mesa de conversaciones, las FARC, con la institucionalidad estatal. Eso es fundamentalmente la vocación de refrendación, porque los asuntos puntuales que fueron y que han sido parte de la agenda finalmente pasan a ser un poco secundarios. Si miramos la opinión ciudadana tal como tú lo introdujiste, hay en algunos vocación de un cese de hostilidades a través de unas conversaciones, unas disidencias y una oposición rotunda, es decir, continuar de la forma que hemos vivido, que precisamente no ha sido con vocación de paz. Entonces entiendo que en principio, de manera fundamental, eso es lo que refrendamos, una voluntad de hacer un proceso de paz. Profesor José Olimpo. Hombre, yo creo que lo que se va a refrendar son los acuerdos entre el Estado y las FARC. De eso se trata, sin ningún temor. Ese es el asunto. Para eso llevamos 4 años de negociaciones en La Habana. El asunto es que
Esto es un proceso jurídico-político con muchas aristas y muy complicado, no es nada fácil. Por eso los que critican pues el tiempo o algunas decisiones a veces no tienen en cuenta la naturaleza misma del proceso. Es un proceso muy difícil, ¿cierto? Todos lo sabemos en la historia, tanto nacional como internacional. De lo que se trata es de refrendar acuerdos entre, en este caso, el Estado colombiano y las FARC, con un principio que para mí no ha sido aceptable, que es igualar el Estado con las FARC. Ese punto para mí es inaceptable y es el que ha creado buena parte de los problemas de esta negociación y probablemente de la refrendación final. Bueno, digamos, yo creo en principio lo mismo. Creo que, digamos, la respuesta más o menos evidente y fácil, es decir, que se refrendan los diálogos de paz, una voluntad de paz a la que en principio se le está dando un cierto trámite, pero a mí me parece que hay unas dificultades muy interesantes y tienen que ver justamente con dos tipos de cosas. Uno, cuál es la complejidad a la que nos estamos enfrentando, porque una cosa es que los expertos, los especialistas intenten entender el tema y otra cosa es que el pueblo entienda qué es lo que está refrendando, y con eso me refiero, digamos, a las especificidades técnicas que existen detrás de todo este asunto, ¿cierto? Para los expertos es bastante difícil explicar qué es exactamente aquello a lo que se llegó como acuerdo, pero desde luego que hay algo genérico que valdría la pena pensar como que es objeto de refrendación. Esto es importante, lo analizaremos seguramente después a propósito de qué tipo de mecanismos y con qué formas de expresión específica contaría ese tipo de refrendación. Pero hay un segundo problema que a mí me parece importante, que tiene que ver con la complejidad. Cuando uno piensa en refrendación, piensa en el pueblo, un tema que seguramente trataremos más adelante, pero es que aquí hay una serie de actores alrededor de los diálogos de paz cuya refrendación también es esperable y cuya refrendación no pasa por los mecanismos típicos que estamos pensando. Es decir, hay una suerte de refrendación con la Corte Penal Internacional que tiene control sobre este conflicto de alguna manera. Hay una suerte de refrendación con el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Recuerden el caso Palmeras. Entonces, yo creo que la refrendación hay que tener cuidado con limitarla a un acto en cierto sentido plebiscitario limitado estrictamente al pueblo. Con esto no me estoy oponiendo a la refrendación, estoy diciendo es un asunto muy complejo que pasa por unos actores muy distintos, adicionales al pueblo, y ya analizaremos qué pasa con eso. Esto que ha dicho usted, profesor, me parece muy interesante porque, primero porque es un tema que es recurrente, el de igualar a las partes que de hecho se tratan como iguales en una mesa. Pero me parece importante para la pregunta inicial por esto. Cuando nosotros decimos sí o no a un paquete de acuerdos, estamos igualmente diciendo sí o no a la igualación de quienes pactaron los acuerdos. Es decir, la gente podría tener temor de esto y por lo tanto es una distinción que vale la pena hacer. Pues no lo sé, yo creo que eso depende de la astucia de los negociadores, de cómo lo van a presentar finalmente. Pero el hecho es que si miramos lo que ha venido ocurriendo desde el año 2012 hasta hoy, hay por lo menos dos temas, creo que estaríamos de acuerdo en eso, y es, uno, las FARC y el Estado colombiano han estado de acuerdo en refrendar. Desde la declaración del 26 de agosto del 2013 para la terminación del conflicto, los dos aceptaron que tenía que haber una refrendación. Eso es importante, pero no es fácil, justamente como lo acaban de señalar los colegas. Y segundo, el problema es que en la historia de Colombia no ha habido refrendaciones con el M-19, con el Quintilame, etc. Allí el Estado colocó las condiciones y los grupos dijeron sí o no las acepto, y bajo ese marco se llegaron. Aquí no, aquí las FARC están diciendo desde el comienzo una constituyente, desde el comienzo, y no se han movido ni un centímetro. El que ha bailado al son de ese principio ha sido el Estado colombiano. ¿Alguna opinión de ustedes al respecto?
Bueno, yo en primer lugar quiero decir que cuando el Estado colombiano se sentó con las FARC a negociar, yo no tengo ningún temor en decir que hay que entenderlos como iguales. En un diálogo no es posible de otro modo. Es decir, el Estado reconoció, el gobierno actual de Santos reconoció, no soy capaz de lograr la rendición de las FARC. Y las FARC a su vez entendieron, tampoco somos capaces de tomarnos por asalto el Estado. Luego es necesario hacer un proceso, las dos partes así lo entendieron, un proceso de diálogo. Y a mí eso me parece muy importante. Por tanto, como lo ha dicho el profesor José Olimpo, definir bilateralmente, queremos refrendar, ambas partes entendieron que allende los acuerdos que llegaran, había que tener en consideración a la ciudadanía. Y yo creo que es que los procesos del pasado, por supuesto, también son diferentes. El proceso que Colombia ha padecido con la violencia continua, que son muchas violencias, esta no es la única, pero digamos es bastante especial, tiene ya más de 50 años, en especial esta, y entonces ambas partes entendieron es necesario refrendar, es necesario oír al pueblo, de dos modos distintos. El gobierno le ha apostado a un proyecto de ley de referendo que se quedó en el camino, se quedó con una hermosa sentencia de la Corte Constitucional, un marco jurídico para la paz, una reforma constitucional, y ahora propone el mecanismo de plebiscito, que por cierto a mí me suena muy mal lo del plebiscito, ya lo discutiremos. Y las FARC no se quieren mover del proceso constituyente, no sabemos si porque ellos mismos presienten que es el mecanismo de mayor apertura, porque finalmente es un proceso político que inicia, pero no se sabe cómo concluye, porque eso es lo que significa un proceso constituyente. Entonces, ahí están las herramientas. Bien, yo coincido parcialmente. Desde luego que estoy absolutamente seguro de que en un contexto como el que tenemos estamos en una relación entre iguales, entre pares, es decir, sin duda no estamos hablando de un acto de rendición y de sometimiento. ¿Sí? De hecho, me parece, lo hablaremos más tarde seguro, que el proceso de dejación de armas será probablemente el último y extremadamente lento entre todos ellos, y pues ahí hay unos problemas interesantes para el tema de la refrendación. En ese contexto, que yo considero un contexto de igualdad, es importante preguntarnos por el momento político, es decir, sin duda hay un momento político, como hay también un momento económico y un momento social, en el sentido de pactar probablemente lo que sean algunas, creo yo, no todas, pero algunas reglas de convivencia interesante entre los guerreros y en relación con la población civil y otros afectados con respecto al conflicto armado. Ahora, me parece que hay que distinguir, es verdad que digamos, en el documento inicial de los diálogos de paz se estableció la refrendación, pero refrendación me parece que no necesariamente conduce a lo que uno podría imaginar que es algo así como un mecanismo de carácter electoral. Creo que refrendación puede estar más cerca de legitimación y las formas de legitimación pueden ser muy diversas, y pasar en efecto en mecanismos, digamos, integrados, eventualmente por actos refrendatarios electorales. Pero esos actos refrendatarios electorales para mí tienen unos problemas muy serios, ¿cierto? Uno de esos problemas serios que tienen es, bueno, o está integrado de varias maneras. Uno es qué significa el pueblo, quiénes son los más afectados, quiénes son realmente los votantes de una estructura electoral en Colombia, y si esos votantes son los realmente afectados por la guerra. En fin, hay una serie de problemas grandes, pero creo que refrendación y legitimación de los diálogos de paz son dos cosas distintas. Mesa Universitaria por la Paz, palabras para dejar la guerra y construir la paz. Regresamos a la discusión sobre los mecanismos de refrendación de los acuerdos de La Habana. Ahora podríamos retomar la conversación abordando ya el tema más específico de
que pretende responder a la pregunta ¿cómo refrendar los acuerdos? ¿Qué mecanismos se están discutiendo? ¿Qué mecanismos son posibles? ¿Qué mecanismos diversos de los que se han mencionado podemos imaginar, etcétera? La profesora Bernardita puede respondernos inicialmente esta pregunta. Bueno, considero en primer lugar que la Constitución misma tiene voces suficientes para la paz. De hecho, la Constitución tiene una norma específica sobre la paz. La considera un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Lo que sucede es que no es suficiente el lenguaje normativo para decir decretamos la paz, luego hay paz. Se requieren voluntades políticas y creo que ese es el escenario en el que estamos. La Constitución, desde el artículo primero prácticamente hasta el último, tiene muchísimas voces de paz. El pluralismo, la finalidad de un orden justo, el Estado social, los derechos fundamentales, las igualdades, las libertades, en fin. Sin embargo, como ya lo hemos dicho anteriormente, en estos acuerdos que se están realizando en La Habana, se habló específicamente de refrendación, que, como lo dijo el profesor Mario, quizá se estaban refiriendo a un proceso necesario de legitimación política. Entonces, yo sí entiendo que la voz de la ciudadanía, la voz de los colombianos, no un acto electoral, una participación efectiva ciudadana, con los riesgos que ello implique, es necesaria. Bueno, pues digamos que por muchas distancias que uno conserve con ese artefacto cultural que llamamos derecho, ¿cierto? Él parece haber servido en la historia de la humanidad para asegurar ciertos compromisos, ciertas restricciones, etcétera. Es decir, que evidentemente se necesita una manera de asegurar algo. Yo tengo la impresión de que la forma de reprendación que se imagina, inclusive esta tan simple, o que nos podría parecer con menos peso, bueno, salvo por el peso que le acaba de otorgar la ley del plebiscito, digo que ese es un mecanismo de aseguramiento, que es una especie de, no solo de un camino para buscar legitimidad política, sino para buscar alguna estabilidad, que supongo que las partes o temen o pretenden, ¿cierto? En este caso, esa es una forma específica de aseguramiento, profesor, de los acuerdos. Sí, por supuesto. Es que la refrendación tiene, como todo esto, varias aristas, pero tiene una en particular. Es que la refrendación lo que dice es que los acuerdos deben ser honrados de ahora en adelante por cualquier gobierno de cualquier ideología que se establezca en Colombia. Esa es la seguridad jurídica, esa es la seguridad política, eso es lo que le permitiría al Estado colombiano vivir la paz. Esa es la idea de refrendación. Ya lo otro son los diversos mecanismos. Es que hay de todo, hay hasta séptima papeleta ya, hay por lo menos 5 propuestas de refrendación. Las 2 que aparecen hoy en los medios bogotanos son básicamente el plebiscito por parte del gobierno y la asamblea constituyente por parte de las FARC y del Centro Democrático, lo cual muestra cómo la política es de compleja, de difícil y que hay que tomarla en serio, pero también con creatividad. Pero bueno, hay unos, es decir, uno puede encontrar grados de aseguramiento en distintas fórmulas o mecanismos del derecho, ¿cierto? Eso pues está muy estudiado y muy enseñado sobre todo por ustedes dos, ¿cierto? Que son tan técnicos en esto. Entonces, mi pregunta es el referéndum una manera? ¿Será la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuáles otros mecanismos, cierto? Insisto en eso, porque no es lo mismo que vos y yo pactemos que te devuelva el dinero que me prestaste a que pongamos un documento por escrito. Y este es un país que, pese a que no cumple mucho las reglas, tiene un fetiche con ellas sorprendente y probablemente haya que aprovechar esa simbología y usar un mecanismo que sea más o menos
eficiente o eficaz, mejor. Sí, yo creo que ahí están los términos claves. Yo, antes de responder específicamente qué mecanismos se han considerado, yo quisiera devolverme justo a la pregunta que respondían los profes. Me parece que el derecho nunca frente a la política podrá asegurar absolutamente nada. Es decir, siempre la política podrá reabrir el campo del derecho y volver a instalar la duda acerca de algo. Proceso del M-19, etcétera. El fiscal, el Centro Democrático y otros actores han dicho, óigame, ¿por qué no volvemos a revisar ese proceso que se supone absolutamente cerrado? Es decir, un poco advertidos por John Elster, siempre es posible que a alguien se le olvide cuando está embriagado el respeto por un pacto que había firmado cuando estaba fresco, ¿sí? Algo parecido a eso. Entonces, pero eso no significa que el derecho sea desechable. Es importante, es significativo, simbólicamente, como le estaba diciendo, es valioso y probablemente establecer, digamos, algo así como un cierre determinado, sea por el órgano constituyente primario, como dicen los abogados, o de algún otro tipo, sea importante. En ese marco de cosas, es decir, en la posibilidad de que eso sea así, además hay que combinar el tema de que sea legítimo, según no solo la declaración inicial, que el profesor nos recuerda en los acuerdos de paz, sino esta sensación de llenarlo de pueblo, que es lo que hay un poco detrás de este asunto, que yo creo que se puede hacer de unas y otras maneras. Los mecanismos han sido muchos, los mecanismos considerados. Es decir, acto legislativo que reforme la Constitución, más allá de que la profe señala, creo que con acierto, que la Constitución, siendo una Constitución para la paz, uno entendería que allí están los mecanismos que hacen posible esto, pero pareciera que el simbolismo jurídico nos exige un mecanismo adicional distinto, nuevo, etcétera. Eso hace parte pues, del imaginario alrededor de la importancia del derecho sobre estos temas. Pero a eso sumémosle los primeros que proponen las partes inicialmente, las FARC, Asamblea Nacional Constituyente, ahí hay pues muchos problemas también en el anterior, a eso súmenle los que considera por lo menos la Constitución y las leyes, es decir, referendo, hay análisis que podemos hacer enseguida, plebiscito, consulta popular, que no se nos puede olvidar, que está considerada por algunos de los expertos en Colombia sobre este tema, y abran ustedes lo de la séptima papeleta de Roy Barreras, y luego podemos seguir incluso con cosas como el Gabinete por la Paz que proponen algunos otros actores, ¿cierto? Ahora bien, incluso el acto legislativo que reforma la Constitución lo permite algunas cosas de este tipo, pero incluso si nos preguntáramos hoy por la Constitución, en la línea de lo que señala la profesora Bernardita, facultades extraordinarias con las que ya el presidente cuenta, en la línea de la argumentación del fiscal, es decir, es que no se requiere nuevo, digamos, jurídicamente no se requiere ningún tipo de refrendación como requisito exigible al presidente. Ahora, decime políticamente, puede que sí, ¿cierto? Pues, sin duda creo que hay una cosa importante, pero yo siempre creeré que no es un asunto puntual ni de aquí en adelante. Creo que los procesos de refrendación en términos de legitimidad empezaron hace mucho tiempo, están en desarrollo y tardarán mucho tiempo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos un plebiscito a la vista, un proyecto de ley que contiene un proceso legislativo especial, que han dado en denominar ahora un nuevo congresito, ¿cierto? Tenemos gente que tiene en mente algún referendo, tenemos de otra parte la Asamblea Nacional Constituyente y tenemos como novísima la carta que envió las FARC, ¿cierto?, a la Cruz Roja, pidiendo que se considere como un acuerdo especial humanitario todo el paquete de lo pactado y que por tanto una vez se lo considere como parte del derecho internacional humanitario, se lo incorpore al bloque de constitucionalidad, ¿cierto? Esa fue la última vía más novedosa, vi muy molestos algunos integrantes del Centro Democrático por esto, porque sería una vía expedita, digamos, que imaginan ellos, bueno, antes la había mencionado alguna otra persona, para que se incorpore a la Constitución y que en el futuro la legislación de ese congresito o del trámite ordinario en el Congreso desarrolle el tema. ¿Cómo ve usted eso, profesora? Bueno, como hemos dicho, el instrumento jurídico parece ser importante, parece hacer parte de todas las simbologías políticas del proceso de paz. Realmente casi que cualquiera de ellos y cualquier argumento sirve para el uno, el otro. Me pareció bastante ingenioso lo del acuerdo humanitario, entonces tenemos tratados suficientes que se insertarían de una vez a la Constitución, parece bastante atractivo, parece muy importante
que el pueblo participe activamente en un referendo o en un plebiscito, pero igualmente parece muy atractivo una asamblea constituyente, más compleja, más prolongada en el tiempo, pero cualquiera de ellos podría perfectamente funcionar. Yo creo que el asunto es político y no es de técnica jurídica. Y creo que estamos, es decir, un árbol nos está impidiendo ver el bosque. Creo que son hasta argucias jurídicas, porque el tema del proceso de paz y de la paz no está en el asunto de la legalidad, sino de la legitimidad y las voluntades de paces, porque no es una sola paz, son muchas paces las que tendríamos que realizar. Claro, ahora supongo yo que tenemos el problema que sigue, ¿cierto? Es que no tenemos, digamos, unos consensos tan avasallantes que nos permitan decir, vamos a refrendar estos acuerdos todos juntos en la calle. No lo tenemos, ¿cierto? Por tanto, tenemos que idear otros mecanismos. Por ejemplo, profesor, ¿qué pasaría? Parece que el plebiscito va, ¿no? Usted estaría de acuerdo conmigo. Va porque han aprobado esto y seguramente lo va a promover salvo que siempre puede haber contingencias de última hora. Pero, ¿qué puede ocurrir? Esa hipótesis es, digamos, negativa, pero es posible especular sobre ella. Si no se alcanza el umbral o si la mayoría de las personas dicen que no, ¿se acaban los acuerdos? ¿Perdimos todo este tiempo? ¿Qué pasará? Si lo ponemos en esos términos, pues, de la decisión electoral, sí, tenemos que ser serios. A ver, no, es que esto es muy complicado. Es lo que Posada Carbó llama la confusión constitucionalista de nuestros días. Todo el mundo es constitucionalista ahora y la pobre Constitución del 91 la tiramos para un lado y la tiramos para otro. Yo la defiendo. En todo el proceso, desde el comienzo, se daba por supuesto que la Constitución del 91 no se podía tocar. Ese era el marco de la discusión, la Constitución del 91. El gran peligro de una constituyente nacional es que pasemos a otra constitución, o sea, a otro Estado. Esa es un peligro real. No hay que decirse mentiritas con eso. Es que una constitución se nos olvida. Recordémosle a nuestros queridos alumnos y amigos de la Universidad de Antioquia que ven este programa, que una constitución es el poder total. Esa idea de que hagamos una constitución limitada, una constitución de buenos, eso no existe. Lo que existe es una constitución que dice: yo soy el poder y yo puedo determinar de qué se trata en este Estado. Por eso es tan difícil. Ahora, yo sí deseo decirle mi posición. Yo soy partidario de una consulta popular. Hasta ahora es la que mejor me cae, es la que mejor me parece. La consulta popular, luego verá el Congreso qué va a hacer con todos los acuerdos de La Habana, pero mientras tanto la decisión es del pueblo, tiene que ser del pueblo. Estamos en la Mesa Universitaria por la Paz, palabras para dejar la guerra y construir la paz, conversando sobre la refrendación del proceso o de los acuerdos que se han logrado o que se lograrán en el proceso de negociación con las FARC o entre las FARC y el gobierno colombiano o el Estado colombiano en La Habana. Estábamos conversando sobre los mecanismos, cómo refrendar, y el profesor Mario tenía la palabra. Perfecto, sí. Yo quisiera decir algo sobre las dos intervenciones de los dos profesores que me precedieron, primero en relación con la intervención de Bernardita. A mí me gustaría subrayar siempre en estos asuntos la importancia tremenda del derecho, incluso en su sentido más formalista, ¿sí? Es decir, no me queda ninguna duda acerca de que los diálogos de paz y todo este momento es un momento claramente político, me parece una cosa bastante clara, evidente. Ya decía que es también no solo político, sino económico y social y tiene otros rasgos, ¿cierto? Pero yo quisiera subrayar la importancia estrictamente jurídica de este momento. Es jurídica en muchos sentidos muy importantes.
Es jurídica en el sentido de las calidades en las que acuden especialmente los miembros del gobierno allá. Es jurídica en el sentido de la suspensión de órdenes de captura en relación con los miembros de las FARC allá. Es jurídica en relación con el marco normativo que acoge no solo los diálogos en este momento, sino aquello que se derivará de los diálogos. Yo quisiera decirles, esto me parece muy importante para los abogados, que es un asunto profundamente jurídico y que ojalá los abogados se metieran muy profundamente también en esto para entender los detalles precisamente legalistas de un tema que sin duda pasa por la legitimidad. Entonces, primero eso. En relación con lo que el profe señalaba ahora, yo creería que sin duda el tema de la legitimidad es un tema muy importante, pero yo creo que hay que distinguir legitimidad popular electoral, digamos, incluso en los casos de la consulta popular, y legitimidad de los diálogos de paz. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, hay datos de algunas de las personas más próximas a la mesa por parte del gobierno acerca de que los acuerdos de paz tienen 90% de contenido ciudadano, es decir, de datos, de propuestas que la gente envió, ¿cierto? Además están los representantes de democracia representativa del gobierno allí, ¿cierto? Y adicionalmente a esto, pues ha habido un montón de representantes de la sociedad civil que han llegado a las mesas de paz. Insisto en la posibilidad de una legitimidad, no necesariamente electoral, que se puede dar a continuación en los próximos años, por ejemplo, con la propuesta del Gabinete de Paz y otras, y es, digamos, representantes de la sociedad civil pues que estén allí. Porque a mí, y a este punto quería llegar, me parece muy delicado en varios de los mecanismos de refrendación que un proyecto, que unos diálogos de paz se hundan por no alcanzar una cifra del umbral específico que en este momento tienen todos los mecanismos. Me parece absolutamente grave, porque yo estoy seguro de que los debates que llevan a cabo los expertos, entre ellos probablemente yo, ¿cierto?, y los periodistas y demás personas que habitan la sociedad de los medios de comunicación son completamente distintos a los de la gente que vive la guerra permanentemente. A nosotros no nos caen tatucos todos los días en la cabeza ni nos bombardean con Black Hawks, ¿cierto? Ahí es muy importante tomar en cuenta que esta gente hace mucho tiempo está pidiendo la paz, ¿sí? En cambio, los mecanismos electoreros son muy manipulables. Y si ustedes se fijan, para terminar esta parte de la intervención, yo diría, los problemas propios de la refrendación de carácter electoral derivan justo del miedo que le tenemos a los mecanismos plebiscitarios en relación con los gobiernos de derecha e izquierda que hacen usos completamente autoritarios de ellos y razón por la cual los hicimos más difíciles y elevamos sus umbrales. Ahora decimos, óigame, qué lástima que no podamos tramitar esto más rápidamente. Claro, es que eso, digamos, esos mecanismos se hicieron así pues por miedo a los gobiernos autoritarios. Ahora estamos en una situación completamente distinta y lamentamos esa dificultad. Esa es, digamos, parte de la ambigüedad del derecho. Bueno, de la ambigüedad y de las cosas sin solución. Es decir, nosotros tenemos que recurrir a un mecanismo de refrendación en el que sin duda nos vamos a jugar sentimientos de popularidad contra sentimientos de legitimidad. O sea, un país que, digamos, suele confundir el contenido de una propuesta con quien propone lo que contiene aquella propuesta. Es decir, que es como si fuera un juego eterno, en los últimos años por lo menos entre el gobierno pasado, entre el líder del gobierno pasado y este otro líder. Era un poco mi pregunta inicial sobre qué estamos refrendando. Porque convendría que las personas supieran que independientemente del líder político que está al frente, está votando unos acuerdos por la paz, ¿cierto? Entonces yo no estoy votando las palabras de Uribe, ni estoy votando las palabras de Santos, ni estoy etcétera, de Timochenko si usted quiere, ¿cierto? Entonces, esa confusión entre popularidad y legitimidad que siempre hemos tenido y que se encuentra en el centro de lo que usted señala, profesora, de la importancia política que tienen los acuerdos, ¿cierto?, pueden ser controladas, restringidas, evadidas con una forma jurídica bien diseñada, que yo sé que a usted no le molesta la idea, ¿cierto? ¿Como cuál? Es decir, ¿cuál prefiere usted al final? ¿Cuál le parece que ofrece más ventajas? Claro, más ventajas para nosotros, es una mera opinión, porque las partes en la mesa sin duda están haciendo cálculos sobre qué ganan o qué pierden con una asamblea constituyente, con un plebiscito, etcétera, etcétera. William, para contestar esto quiero referirme a algo que es importante que todos tengamos presente, no lo olvidemos. Nosotros en 1957 los ciudadanos hicieron un plebiscito. También era por la paz. La violencia en Colombia, una violencia que aparentemente cesó por un acuerdo entre los dos partidos políticos mayoritarios
decidiendo excluir deliberadamente a los demás. Y además haciendo un pacto de nunca más los ciudadanos opinarán. Yo quiero recordar eso porque es la fórmula del plebiscito del 57. Me gustó mucho lo que dijo Mario en torno, claro, a la desconfianza ciudadana que hay tras las invitaciones estatales a participar, porque entienden, yo no le voy a votar esto a Santos, o no se lo voy a votar a Uribe. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Con este antecedente es que acordamos que los ciudadanos no volveríamos a participar. El proceso constituyente del 91 es otro que me parece muy importante mencionar. Inició controlado por el Estado, absolutamente controlado. Primero fue la séptima papeleta, pero el gobierno tomó las riendas del poder, lo restringió, se convocó a esa Asamblea Nacional Constitucional que terminó en una constituyente. Porque como dijimos ahora, el proceso inicia, pero no sabemos dónde termina, porque los procesos de constituyentes son más sueltos, más libres. Y precisamente por haber sido una constituyente, ¿cómo fue? Podemos decir que el pluralismo que surgió de esa constitución se debe a cómo se conformó, que no era la forma que quería el gobierno. Estos dos momentos los quiero recordar porque sirven para el hoy, el presente. Yo creo que un mecanismo de refrendación con lo que llamaron ahora la ley del plebiscito para aprobar la paz y las paces acordadas con las FARC me parecería expedito, pero no puede terminar ahí. Yo personalmente considero y creo que fácilmente terminará en una constituyente, como lo dice el profe Olimpo, al momento cero fundacional, donde quizá habría que refrendar la vocación y el espíritu de lo que ha sido la Constitución del 91 en sus bases fundamentales. Profesor, desde un punto de vista, digamos, más teórico o filosófico, cuando unas partes que detentan cierta fuerza o que persisten en el ejercicio de ciertas maneras extremas de hacer la política, se sientan, ese habitualmente puede llamarse un momento, retomando lo de la profesora, y ya que dijo que usted dijo, un momento fundacional. Quiero decir, este es un momento constituyente independientemente de las formas que utilicemos, y más bien lo que habría que medir el alcance del momento constituyente es qué pactaron o qué no. Parece que no hay reforma agraria, parece que no hay reforma tributaria, parece que no se reparte la tierra, parece que hay unos mecanismos distintos, pero de todas maneras es una especie de momento constituyente este. Hombre, pues desde el punto de vista de la teoría política sí, es decir, cuando se va a cambiar una constitución, si es el proceso por el lado de la constituyente, es cambiar un estado político por otro, una realidad política por otra. Ese es el punto que es discutible. A mí me parece peligroso, muy peligroso. No hay que creer que ahí está la voluntad general de Rousseau. Aquí lo que hay son intereses que se mueven según ideologías. Entonces no hay que ser ingenuos. Este también es un asunto de que o defendemos la Constitución del 91 o decimos no, hagamos otra Constitución. Yo personalmente sigo creyendo que hay que defender la Constitución del 91 y dejar que el Congreso en su sabiduría elabore unos mecanismos de refrendación de acuerdo con las FARC que permitan al pueblo colombiano aceptar los acuerdos de paz, porque es que si uno pone ejemplos históricos hay de todo. Voy a poner uno. En Guatemala refrendaron, ¿y saben quién ganó? La abstención, y sin embargo hicieron una reforma constitucional y bueno, bien o mal salieron de la guerra, Los expertos calculan que los acuerdos se han cumplido en un 4%.
pero el asunto es que salieron de la guerra. No, eso es cierto. Es cierto que ese incluso es uno de los, digamos, el objetivo de ¿cierto? Digo otra vez por el alcance de los acuerdos. Hay quienes sostienen, hombre, que estos años que nos vienen no son años, y por eso incluso tienen algunas objeciones o una manera de analizarlos. A esto volveremos después de un corte, pero termino de formular el punto. Por el alcance de los acuerdos, que no es una transición. Que no tenemos una transición de régimen o de lo que usted llama de un tipo de Estado a otro tipo de Estado o de un estado de cosas políticas a otro, sino que hay una simple transición de la guerra a la paz, ¿cierto? De hecho, no hay una modificación radical del régimen, ni de la estructura, ni del modelo constitucional, ¿cierto? En cuyo caso, hombre, tendría por lo menos eso que producirnos menos escozor, ¿o no? La idea que yo tengo es que no estamos frente a un proceso constituyente en el sentido de cambiar, digamos, los elementos fundamentales del Estado y de la Constitución, ¿no es cierto? Es decir, no estamos cambiando el modelo de Estado, digamos, pasando de un modelo de Estado unitario a otro tipo de modelo, no estamos abandonando, digamos, la lógica de los derechos humanos o de los derechos fundamentales, la división de los poderes o cosas parecidas a esa. Es muy trascendental lo que está ocurriendo, sin duda, pero no lo veo como un momento constituyente en ese sentido. O por lo menos si aceptáramos que fuera constituyente, es constituyente en un sentido limitado, pero no despreciable en lo absoluto, ¿cierto? Una transición entre guerra y paz, y guerra y un tipo de paz, o guerra y un tipo de paz con un guerrero muy específico y no con otros. Creo que incluso eso ayuda a entender por qué me parece a mí que Bernardita entrevé con acierto que la Constitución quizás da marco para atender este tipo de cosas, en tanto la Constitución pues tiene un origen democrático y tiene un origen también basado en la búsqueda de la paz, desde luego de la paz de aquel entonces y no de ahora. Entonces yo no veo, digamos, el riesgo, ni siquiera lo veo en las palabras de las FARC alrededor de todo este asunto. Me parece que no solo lo que han expresado constantemente, sino lo que quedó en los 4 puntos acordados hasta el día de hoy, si estoy bien, son puntos que pertenecen, me parecen a mí en su mayoría, a lo que sería propio de un Estado social de derecho. No veo esos puntos próximos a un Estado comunista y a un cambio radical de Estado en lo absoluto. Desde luego que podríamos imaginar de nuevo con Elster, digamos, un cambio de opinión en el camino y aprovechar una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar eso totalmente, pero me parece a mí que los acuerdos firmados hasta el momento probablemente pongan límites a eso, a diferencia de lo que ocurre con la Asamblea Nacional del 90-91, en donde no existían pretextos que ataran de alguna manera a quienes ingresaran en esa Asamblea Nacional Constituyente, si ese es el camino. Entonces no creo que sea un momento constituyente en el sentido pleno de la palabra. Bueno, profesora, conforme a la secuencia que usted imagina de un ejercicio de refrendación, digamos, expedito, inmediato, que puede ser el plebiscito, ¿cierto? Pero después una Asamblea Nacional Constituyente, esta última ronda de preguntas tiene que ver con eso en el siguiente sentido. ¿Cuándo refrendamos realmente? La refrendación es un acto, bueno, ya hemos dicho qué es, pero digo, se limita al acto del plebiscitario, digamos, continuará en la Asamblea Constituyente, estamos refrendando siempre los acuerdos hasta el último día de desmovilización, de yo qué sé, ¿cierto? Refrendamos, por ejemplo, cuando reaccionamos frente a lo que serán las zonas de concentración, un poco estirar, digamos, esto para poder gastar estos minutos que faltan, estirar el tema de cuándo refrendar. Bueno, era una pregunta en la que habíamos comprometido al principio. Profesora Bernardita. Bueno, creo que la refrendación, al menos el primer momento fundamental, debe producirse cuando nos digan nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado, por tanto tenemos los acuerdos sobre el todo, sobre la paz y sobre los puntos elegidos por los 2 conversadores, por los 2 dialogantes. Creo que ese es un momento fundamental, porque todo lo demás, siendo inmensamente importante, será de ejecución, donde ese gran momento ciudadano de cómo lo vemos, qué va a pasar, considero yo que no requerirá, porque además la ciudadanía no soporta tanta refrendación. Vivimos un mundo de ciudadanos perezosos, además, poco activos políticamente. Entonces yo creo que ese es el momento
fundamental. Y quizá a partir de ahí es donde se va a discutir la necesidad, sí o no, de una constituyente, que no la entiendo como una constituyente fundacional, porque creo que no todas las constituyentes son fundacionales. Es que creo que tenemos un buen pacto fundacional de derechos, libertades, principios de Estado social que no requieren un cambio y no lo ameritan. Lo que necesitamos es, de manera decidida, ponerlo en ejecución. Profesor José Olimpo, así que el mecanismo inmediato de refrendación, el plebiscito, es un momento, pero deberíamos fijarnos más en otros momentos más importantes que vendrán y más críticos. Sí, yo creo que sí. Estoy de acuerdo con la doctora Bernardita. El asunto es refrendar el acuerdo, el pacto con Estado-FARC, y luego vendrá un trabajo de construcción, de diseño de la paz, que va a tomar muchos años. Quisiera ir cerrando mi intervención con esto. Cuidado, sin ingenuidades. Si ustedes han leído, y léanlo por favor, las propuestas de la FARC están proponiendo una constituyente corporativa, es decir, los indígenas tendrán tantos representantes, las negritudes tanto, los guerrilleros tanto, los de la FARC tanto, los del ELN tanto, etcétera. Eso es una constitución, eso es una constituyente que cambiaría totalmente el sentido de la constitución actual. Ténganlo presente. Y es bastante extraño que el Centro Democrático coincida con el mecanismo, ¿no? Extrañísimo, a mí, yo no puedo dormir pensando en eso, de verdad, es así, no puedo todavía encontrar una respuesta a eso. Profesor. Es probable que haya respuestas a eso, es probable. Es decir, es probable que uno pueda imaginar, por ejemplo, una de orden de cálculo en el trámite que sugiera que es muy difícil alcanzar el umbral mínimo de participación, ¿cierto?, para adelantar una asamblea constituyente que es, hasta donde recuerdo, del 30% del censo electoral, es decir, de más de 11 millones, y que el Centro Democrático haya hecho el cálculo en el sentido de, óigame, como estoy seguro de que no lo van a alcanzar, con esto hundo los acuerdos de paz. Es probable, ¿cierto?, es probable que esa opción exista, y que de alguna manera sea una suerte de antirrefrendación, es decir, se da cuenta que no iba a alcanzar esos votos que son altísimos e insisto, 30% del censo electoral, es decir, de participación, no de aprobación, que es una cosa completamente distinta. Eso no lo ha obtenido ningún presidente nunca. Entonces es probable que exista ese cálculo. Es probable que exista otro que hablaba con algún profesor el día de ayer, es decir, que justamente el Centro Democrático quiera la Asamblea Nacional Constituyente para relanzar un proyecto político que está muy hundido y muy pobre, ¿cierto? Entonces habrá que pensar qué hay allí. De cualquier manera, por eso me parece que hay un temor, y es un temor fundado, y que sea un temor fundado no quiere decir que el hecho sea perverso. Es decir, no hay manera, al parecer, de atar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, los miedos de unas y otras partes son estas, ¿cierto? O los miedos o la ventaja que ven en ella, ¿cierto? Pero Horacio Serpa decía que la ventaja de tener un plebiscito inmediatamente es que el plebiscito es una manera de garantizar el pronunciamiento del constituyente primario, con lo cual ataría los contenidos de una Asamblea Nacional Constituyente, porque entonces serían solo los acuerdos el objeto de discusión de la Asamblea. Esa es una expresión de un gran zorro político. Así es. Es que la refrendación inmediata ciudadana hace apacible a la ciudadanía, por lo que he dicho. Los ciudadanos somos perezosos, nos olvidamos rápidamente de lo público, entonces enfriar los debates es también una estrategia. Posterga y por tanto olvida. ¿No se hará? Bien, bueno, la Mesa Universitaria por la Paz, palabras para dejar la guerra y construir la paz, de la Universidad de Antioquia. Les agradece, profesor Olimpo, profesor Mario y profesora Bernardita, su participación, y también agradece a quienes nos han seguido por streaming, por la emisora de la Universidad de Antioquia y por las diversas redes sociales. Muchas gracias y hasta una próxima sesión.